Dentro de nuestro estudio Formación Familiar Cristiana, hoy nos corresponde la mayoría de edad. Este tema está relacionado con los varones, así que esta mayoría de edad se refiere a los varones. La llegada de la revolución industrial introdujo en el mundo nuevos modelos laborales y conceptos de la misma administración de las familias. La aparición de los grandes complejos industriales, administrados por la codicia y la avaricia, dieron lugar a la opresión y abusos que dejaron en manos de los sindicatos y luego del Estado la determinación de quiénes podían trabajar, cuándo y a partir de qué edad. Cuando todo esto siempre ha sido dictado por los principios de la Escritura, en el caso de los cristianos, o las costumbres familiares, en el caso de los mundanos o ateos. Bien, lo que vamos a observar, si el Señor nos ayuda, va a ser la mayoría de edad desde el punto de vista bíblico. Y vamos a ver, hermanos, o estamos viendo cómo siempre esto se ha determinado a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura, pero hubo un momento en el que, con la llegada de la revolución industrial y con la llegada de la época de la Ilustración, esto comenzó a cambiar. Primero los sindicatos comenzaron a determinar quiénes podían tener edad para trabajar y luego el Estado asumió estas cosas. Pero lo que queremos reiterar es que quien determina esto es la palabra de Dios. Dado que la revolución industrial también dio origen al sistema educativo del Estado, pues cada vez que requerían mano de obra calificada y educada, fue aquí cuando el Estado también determinó quiénes debían estudiar, determinó las edades y a qué edad un varón estaba preparado para trabajar. Es decir, una vez que había terminado sus estudios. Es decir, ellos pusieron el requisito de decir, cuando tú concluyas esta preparación académica, entonces estás listo para este reto laboral. Noten entonces cómo fue el Estado, fueron las ideas del liberalismo y de la Ilustración, y fue el hombre que había echado fuera a Dios del Estado. En realidad fue Dios quien determinó cuándo, cómo, dónde y a qué edades los jóvenes debían alcanzar la mayoría de edad. Pero vemos que el Estado ahora toma estas atribuciones para decir cuándo, cómo, dónde y a qué edades las personas deben estudiar. Asimismo, fue el Estado, fueron las ideas del liberalismo y fue el hombre que había echado a Dios fuera. Es decir, el Estado se asume como alguien con estas atribuciones y echa a Dios fuera. Y es el Estado quien determina a qué edad y quiénes pueden trabajar. Esta es la razón por la que ahora el Estado, con la mano en la cintura, dicta que las mujeres también deban trabajar sin discriminación de género y salario. Y dado que nacimos y crecimos bajo este régimen, no nos habíamos percatado de nada de eso, sino que todo nos parecía normal. Y es esa normalización lo que nos lleva constantemente a asumir que la manera en la que estamos haciendo las cosas debe estar bien. Y cuando oímos que alguien dice que la Escritura dice otra cosa, de pronto salta el liberal que nos inculcaron
y tiende a oponer resistencia. No nos habíamos dado cuenta de que nos lo impusieron y decimos, está bien, lo que dice el sistema está bien. Y para nosotros es normal ingresar al sistema educativo, cumplir con las normativas establecidas en las edades y ahora sí ingresar al campo laboral. Y como pues más o menos se cumplen los requisitos, pensamos que estamos bien. Pero cuando la escritura nos dice otra cosa, entonces el que está preconfigurado en una corriente liberal salta. ¿Cómo es posible? La escritura ahora nos va a decir a qué edad debemos trabajar y a qué edad se alcanza la mayoría de edad. Pero una de esas cosas que el Estado estableció y que nosotros damos por hecho, sin preguntar y hasta sin pensar, es precisamente la edad en la que un varón puede o no trabajar. El Estado escribió sus leyes y, por ejemplo, prohibió el trabajo a toda persona antes de los 18 años. Pero, ¿serán los 18 años la edad mínima, según la escritura, para que un varón pueda comenzar a trabajar? O aún más, ¿serán los 18 años la edad que enseña la escritura en la que un varón ya es responsable ante la ley, ante la sociedad y ante sus deberes religiosos para con Dios? Veamos lo que enseña la escritura. Dice la palabra de Dios en Éxodo 30:14. Cualquiera que pasare entre los que serán contados, de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. Y aquí vamos a obtener algunos principios bíblicos. Vamos a considerar este tema en los siguientes puntos. 1. Preconceptos de la edad. 2. La mayoría de edad. 3. Preparativos para responder como hombre. Entremos a nuestro primer punto, que es preconceptos de la edad. Vuelvo a leerles el texto de Éxodo 30:14. Cualquiera que pasare entre los que serán contados, de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. Como decíamos, el Estado ha establecido, al menos en este país, que a los 18 años todo ciudadano ya es responsable ante la ley. Pero observen lo que el Señor nos revela de su mente en este texto. La Escritura nos dice que, para Dios, a partir de la edad de 20 años, un varón que ya tiene responsabilidades delante de Dios, delante de la congregación y delante de todo el pueblo de manera civil. Es a la edad de 20 años la que el Señor estableció para estos propósitos. Observen la emancipación implicada en el texto. Cuando el Señor dice que el varón de 20 años arriba ya no se cuenta dentro de la ofrenda de su padre, ahora él tiene que dar su ofrenda por sí mismo. Eso ya nos está diciendo mucho. Y no es el único texto que nos habla de 20 años. Hay otros textos que ya nos están diciendo acerca de este principio de la mayoría de edad. Y si entonces la ofrenda, el hombre ya tiene que darla a los 20 años, está implicando que por él mismo debe de ir y entregar su ofrenda. Esto no significa que en el caso del trabajo sea la edad de 20 años a la que debía comenzar a trabajar. No. De hecho, noten que los 20 años es la edad a la que se requiere su ofrenda delante de Dios. Es decir, ¿piensan ustedes que a la edad de 20 años tenía que decirle a su papá: papá, dame para dar la ofrenda que ya me toca? ¿Se puede dar ofrenda al Señor pidiéndole al otro para hacerlo? ¿Sería esa una ofrenda digna para el Señor? Desde luego que una ofrenda digna debía de darse de lo que
yo he recibido en pago o compensación de mi trabajo. Ese es el espíritu de este tipo de ofrendas. Dicho varón, para poder tener el importe necesario para su ofrenda, primero debía haber estado ya trabajando. Se implica de esto. Porque para poder entregar su ofrenda a los 20 años, entonces ya debió haber estado trabajando de antemano. Y para poder estar trabajando de antemano, ya debía haber sido enseñado a trabajar por su padre. Entonces, vemos dos cosas aquí, interesantes. Una es que ya debía estar trabajando, y otra es que alguien debió haberle enseñado a trabajar, previo a los 20 años. ¿Y en dónde es que iba a aprender a trabajar? ¿En la UNAM? ¿En el Poli? ¿En la UDG? Claramente era su padre quien le había de enseñar a trabajar. Y aunque la dinámica familiar que impulsó el Estado cuando estableció la escolarización ha invalidado y prácticamente desaparecido este deber paterno, sigue siendo una obligación de los padres enseñar a sus hijos varones a trabajar. Ahora, ¿cuánto tiempo le habría de tomar a su padre para enseñar a trabajar a su hijo para que a la edad de 20 años ya pudiera ganar su propio dinero y dar su ofrenda? Bueno, dependía del oficio. Hay labores que se pueden ir enseñando a los niños desde muy pequeños. Por ejemplo, el pastoreo de ovejas o de ganado. Se le debían enseñar algunas cosas básicas, pero no necesitaba cumplir 20 años ese pastor para que se pudiera hacer cargo de las ovejas. Ya podía hacerse cargo desde una edad más chico. Vamos a un pueblo en una entidad federativa. Ve usted a un pastor de rebaños y son niños de 8, 10, 13 años. Eso no le impide trabajar. Y eso está bien. Pero entonces muchas otras cosas van a depender de su entendimiento del niño o del joven y del oficio. ¿Qué tanto se requiere para practicar ese oficio? Pero a la edad de 20 años ya debía tener fundamentos para haber aprendido a trabajar y para ganar su propio dinero. Y entonces, una vez ganando su propio dinero, dar su ofrenda. Entonces, hay algunas consideraciones que hay, por ejemplo, de los 16 años, de los 18 y de los 21. Aunque el mundo se escandaliza por la edad de trabajar a los 16 años, en la escritura los varones ya estaban haciendo trabajos de adultos. Desde esta edad se piensa que David tendría unos 17 años cuando mató a Goliat. Y por eso no había podido ir a la guerra. Pero él mismo da testimonio de que ya de tiempo él trabajaba como pastor de ovejas y ya enfrentaba a osos y leones, lo cual nos dice que tales cosas las debió haber hecho a la edad de 15 o 16 años. Sabemos que esto sonará muy escandaloso para el Estado y para muchos, hechos al molde del Estado, pero es una realidad escritural. Incluso si un joven ya tiene capacidades para manejar un vehículo, ya puede tramitar un permiso para manejar a los 16 años. Eso no significa que ya es 100% responsable de un vehículo y que él ya puede hacerse cargo de todas esas cosas, ¿no? Pero al menos puede tener las nociones básicas de todo eso.
En algunos lugares se ha considerado, también por el liberalismo, que la mayoría de edad se alcanza a los 16 años. Por ejemplo, en Argentina, la mayoría de edad se alcanza a los 16 años. Y esto es muy reciente. Esto porque quieren incrementar la cantidad de personas votantes. Entonces, ¿cómo haces para aumentar el padrón electoral? Disminuyendo la edad en la que consideras mayoría de edad. Es decir, si los tienes a los 18, los bajas a los 16 e incrementas el padrón electoral. Poder votar a los 16 años no da carácter. Poder votar a los 18 años no da carácter. No estamos diciendo que a la edad de 18 años un varón todavía sea un niño, ni que se le deban asignar responsabilidades. Mejor dicho, no se le deban asignar responsabilidades. Se le deben asignar responsabilidades a un varón de 18 años. El varón de 20 años ya debe responder como todo un adulto responsable. En los 18 debe estar en esa, digamos, transición en lo más fuerte de su entrenamiento hacia la adultez. Es a partir de los 18 comienza su entrenamiento más fuerte para que a los 20 años esté plenamente formado, ya como adulto, para responder él como adulto. Y bueno, como ustedes saben, en nuestra región, en nuestro país particularmente, a los 18 años se alcanza la mayoría de edad. A los 18 años ya se pueden tener obligaciones de distintos tipos. Pero eso no significa que ya se formó carácter y que esa es la edad que Dios estableció. No. A los 18 años, por ejemplo, dijimos, ya se puede tener un registro ante el instituto ante el cual se vota. A los 18 años una persona ya puede celebrar un contrato de compra-venta. A los 18 años una persona ya puede heredar, por ejemplo. No estamos diciendo, eso sucede en nuestro país, pero no estamos diciendo que a los 18 años ese joven ya está preparado. No, a los 18 años inicia su preparación y a los 20 años ya debe estar solidificado como varón. Eso no significa, hermanos, que, bueno, vamos a dejarlo ahí, que él se forme solito de aquí hasta los 18 y ya a los 18 empezamos a ver algo. No, vamos a ver un poquito más adelante que esta formación inicia desde que son niños, toda la vida. Algunas consideraciones de los 21 años. La edad que Dios designó para la mayoría de edad en la que los varones deben hacerse responsables delante de la congregación y delante de él es a los 20 años. Las ideologías del mundo promueven infantilizar a los adultos y consentir que hombres de 20 años en adelante todavía se sientan chicos, se tomen años sabáticos antes de quedar condenados a trabajar toda su vida o incluso hasta que puedan identificarse como niños. Hoy en día, debido al adoctrinamiento del Estado por medio de la escolarización, de hecho, es raro saber que un varón de 20 o 21 años ya es ingeniero o licenciado, porque el mundo espera que eso ocurra después de los 24 años, a causa del sistema escolarizado que impuso el Estado sin Dios. Un Estado sin Dios. Un Estado que desechó los valores cristianos y ahora viene y nos impone a qué edad deben hacerse estas cosas. La ocasión anterior hablábamos esta situación de que se infantiliza a los adultos.
Vayan, por ejemplo, a una tienda comercial. Va un padre de familia con su esposa y con sus hijos, y a las personas, a los adultos que van con sus hijos, ¿cómo creen que les saludan? Buenas tardes, chicos. Y para nosotros es lo más normal. Buenas tardes, chica. Buenas tardes, chico. Y eso ya nos está diciendo, tú estás chico, te vamos a infantilizar. Es una idea de ver a los adultos infantilizados. Y esto ha sido por el pecado y también por el adoctrinamiento del Estado. Es muy raro que vayan ustedes a la universidad y a los universitarios no los tratan como hombres. El Señor dice que a partir de 20 años ya son hombres. Puede haber incluso personas mayores de 25 o más cursando esa carrera con jóvenes de entre 18 y 20 años y los tratan igual. Todos son jóvenes, todos son chicos. No los tratan como hombres. Bien, pasemos a nuestro segundo punto. La mayoría de edad. La edad en la que un adolescente ya dejó las cosas de niño debe ser a los 20 años. Es decir, ya no juega a los carritos, ya no juega ni hipervalora sus monitos, sino que de manera gradual el niño se va convirtiendo en hombre y esa formación debe alcanzarse a los 20 años. Decíamos la vez pasada, va el joven, trabaja y su anhelo es comprarse o hacerse de una sala de videojuegos. Y empieza a pensar, voy a comprar este videojuego de primera línea, me voy a comprar mi asiento de videojuegos y todos los accesorios de videojuegos. ¿Qué está sucediendo ahí? Está pensando como niño. No se está asumiendo como hombre. No va a trabajar porque se está entrenando, sino que va a trabajar pensando en cómo seguir siendo niño. A los 20 años ya deben abandonar los juegos de niños. Ya no deben esperar que los consideren entre los niños. Ya no deben formarse en las filas de los niños. Ya no deben esperar los beneficios que a veces se le extienden a los niños a los 20 años. Ya son hombres y deben fomentar una conducta varonil. A los 20 años ya no se deben aventar a la piñata. Parece de risa. Pero ya no debían hacerlo. A los 20 años ya no deben esperar a que les festejen como les festejan a los niños. Habrá muchos intentos por parte del Estado ateo y del mundo por hacer pensar a hijos y padres que desde una edad menor ya son responsables. Es decir, el mundo nos va a tener dos trampas. Una, infantilizarlos y a una edad muy grande, más allá de los 20 años. Y la otra, quitarle a los padres la autoridad sobre los hijos, a una edad más corta cada vez. Y decirles, ustedes a los 16 años ya son responsables y pueden ser independientes. Y aún que se promueva que a una edad menor alcancen la mayoría de edad en el Estado, el mundo consentirá que tengan conductas infantiles. Con todo eso,
Esas son ideas extraídas de modelos de la mundanalidad para que los hijos se alejen de sus padres en los momentos de mayor duda e incertidumbre acerca de la vida. Muchos padres, aún diciéndose cristianos, no ven mal que sus hijos adolescentes vivan separados de ellos porque tienen que estudiar. Y aún peor es que los padres que se dicen cristianos no tengan problema con que sus hijas mujeres se vayan de viaje con sus amigas o incluso que se vayan a vivir solas a otras ciudades o países a estudiar su tan anhelada carrera universitaria, a cumplir su sueño de empoderamiento femenino, como si nunca fueran a cumplir o a tener que cumplir el rol y el diseño que Dios les dio en el matrimonio. Es lamentable esto, hermanos, porque con tal de que el hijo alcance una buena escolarización, no, que se vaya al otro estado, que se vaya a vivir solo, no hay problema. Lejos del consejo, que se vaya a una ciudad más grande o que se vaya a un lugar en donde le quede cerca la universidad para que no tenga que trasladarse. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el corazón del muchacho es tendiente a la necedad. Y si los hijos no permanecen bajo el consejo paterno, en la edad en la que es más requerido, lo único que estamos haciendo con mucha crueldad es aventarlos a un abismo. Es muy cruel. Y peor aún, consentir que las hijas se vayan. Eso es todavía peor. Porque las hijas deben permanecer bajo el cuidado paterno hasta el matrimonio. Y noten esto, hermanos. Lamentablemente, no se alcanza a ver el riesgo en el que se pone a los hijos cuando se alejan del seno familiar. Con tal de que cumplan su sueño universitario. Entonces, no encontramos un principio bíblico, hermanos, para la mayoría de edad de las señoritas. Encontramos principio bíblico de la edad de los varones. Porque las hijas deben permanecer en el seno paterno hasta el matrimonio. El padre es responsable de sus hijas mujeres hasta que él mismo se cerciore de que las entrega en las manos seguras de un hombre responsable. Ahora bien, en el caso del varón, no es que a los 20 años deja de ser niño, sino que a esa edad, por la dinámica familiar, ya debió aprender un oficio o pudo haber tenido alguna experiencia laboral y que comenzó incluso a experimentar insatisfacción por las cosas que hacía de niño. Debe llegar un momento en el que se siente insatisfecho y ya no quiera hacer eso que hacía de niño. Pero si sus padres no le están inculcando una formación varonil y lo están infantilizando, pues no se va a sentir incómodo. Se va a sentir muy cómodo todavía siendo tratado como niño. A los 20 años, los jóvenes ya deben ser considerados hombres responsables de sí mismos e incluso de sus propios gastos, de ser posible. Pues esa es la implicación del texto. A esa edad ya no debemos verlos como niños y los jóvenes no deben asumir un papel infantilizado.
Eso también es para nosotros, hermanos, como iglesia, de que usted no vea a los de 20 años como niños. No vea a los de 20 años como muy jóvenes. Ay, es que son niños. No. Tiene 30 años y todavía les vemos como niños. Los varones a los 20 años, aunque aún deben permanecer bajo la sujeción paterna, ya deben estar solidificados en su carácter, ya deben poder responder como hombres y actuar como hombres. Esta es la razón por la que a esa edad los varones se vuelven, entre comillas, más difíciles de manejar, por decirlo de alguna manera, ya que la etapa en la que era una esponja fácilmente moldeable ha terminado. ¿Cuándo se le pudo moldear? De 0 a 18. Y a los 18 se empieza a solidificar eso que se formó. Ya cuando queremos, hermanos, moldear a nuestros hijos después de los 20 años, estamos en una situación muy lamentable. Porque entonces esas formas y esas maneras infantiles se solidifican, imagínense. Es ahí donde esas estructuras que se trabajaron anteriormente se empiezan a solidificar y ya no tan fácil se le mueve. La etapa moldeable de nuestros hijos a los 18 terminó. No significa que deban salir emancipados del hogar. Y se hace un poco más difícil. Pero a partir de aquí, como dice aquí, ya no es una esponja. Ya se está trabajando con una piedra. Ahora bien, eso no significa que ahora ya puede ser tosco o grosero en sus palabras y acciones. De hecho, parte de ser y actuar como un hombre es aprender a servir a su familia. Porque eso es ser un hombre. Ser el siervo de la familia, ayudando y proveyendo en las necesidades. Tan solo piensen en Cristo y la manera en cómo nos mostró que es ser un hombre. No significa entonces que al estar trabajando con nuestros hijos y hacerlos hombres, los vamos a hacer violentos. Esa no es la idea. La idea es hacerlos sólidos para que sean siervos de su familia. Incluso, hermanos, la forma de liderar a la familia es sirviéndola. Por lo tanto, los varones de esta edad ya deben comportarse como hombres y ya no como niños. Por ejemplo, si un hombre a los 20 años comienza a dar muestras de interés por una joven, no debemos intimidarle y decirle, no pienses en eso. Al contrario, debemos orientarle. Debemos decirle que esa es muy buena edad para comenzar sus preparativos para poner sus ojos en una joven cristiana, que entonces ya debe comenzar a entrenarse en algunas áreas como su carácter, responsabilidad, formación fundada en principios bíblicos, en la responsabilidad del trabajo, interesarse por servir en la iglesia, ayudando al pastor de la iglesia local, etc. Es cruel que un padre vea que su hijo comienza a interesarse por una joven y lejos de orientarle, le intimide.
No, ¿qué te pasa? Estamos hablando de los 20 años. No, no seas tonto. No, permíteme. Esta es una edad muy buena. Qué bueno que te estás interesando en una joven. Vamos a comenzar a solidificar los principios bíblicos, la responsabilidad del trabajo, sirve en la iglesia y este objetivo se va a alcanzar. Todo esto para comenzar a buscar un cortejo y no debemos pensar que es muy chico para esas cosas, sino que llegada a esa edad es posible alentarlos a prepararse para adquirir compromisos serios, tanto en la familia como en la iglesia. De hecho, no debe ser su motivación, pero estar sirviendo al Señor en la iglesia le hará un varón más atractivo para una señorita cristiana que sabe que debe buscar un varón cristiano santo y servidor del Señor. ¿Y en qué forma se deben preparar para eso? Para responder a esa pregunta, pasemos a nuestro tercer encabezado. Preparativos para responder como hombre. Mucho de los preparativos de la formación varonil a los 20 años depende de los padres. No se limita a eso. En caso de que los padres hayan fallado o porque fue en la juventud cuando el Señor los trajo a la iglesia, es su deber acercarse a los medios que el Señor ha provisto para fomentar ese carácter y esa formación varonil. Estos preparativos no son nada del otro mundo, ahorita vamos a ver, pero dependen de los padres. Dependen que los padres se hayan sentado con su hijo o con sus hijos varones, los hayan traído a los devocionales, les hayan inculcado la fe, los hayan corregido, los hayan amonestado, los hayan estorbado, los hayan entristecido para irlos formando, les hayan ido dando tareas, responsabilidades que tiene que ver con toda su formación a lo largo de toda su niñez, pero de acuerdo a cada etapa. Lo primero en lo que estos varones deben estar bien preparados y capacitados es en el conocimiento de la Escritura. Si bien no se requiere que sean expertos en la Escritura, sí que tengan conocimiento de la Escritura. Los padres deben fomentar hábitos piadosos en sus hijos, tanto en sus hijos varones como en las niñas, evidentemente, pero en este caso nos estamos enfocando en los varones. Este conocimiento de la Escritura es que ellos puedan tener como fundamento las historias bíblicas, lo que sucede en la narrativa histórica de las Escrituras. Cuando se les hable de un profeta, no sea para ellos algo desconocido. Que cuando a ellos se les hable de una parábola, no sea lo más lejano a su realidad. El conocimiento de la Escritura también es poder identificar las verdades evangélicas. Ahorita vamos a ver que no necesariamente eso significa que ya deben ser regenerados. Pero hay una formación que los padres debieron abonar para que sus hijos se acercaran a la Escritura. Bien, los padres no lo hicieron. Por cualquier cosa no lo hicieron. Distintas circunstancias.
Ahora es responsabilidad del joven tener conocimiento de la Escritura. Es su responsabilidad hacerse del conocimiento de la Escritura. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. También se puede traducir como instruye al niño en su carrera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Prepararlos en su carrera va a correr de aquí en toda su formación hasta que pueda ser solidificado en su carácter. Y a partir de ahí, él tiene que andar por él mismo. Ese instruir a los niños tiene que ver con acercar a los hijos, instruirles en las verdades evangélicas y que no puede ignorar la ley de Dios, no puede ignorar lo que Dios ha establecido, no puede ignorar que el evangelio es un mandamiento. Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Noten esto, hermanos. Los jóvenes que están en este camino de ser varones son insensatos y desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Qué es la sabiduría y la instrucción? El conocimiento de las Escrituras, el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No es que se garantice que por el mero hecho de leer las Escrituras ya van a ser sabios. Porque va ligado a una serie de principios por las cuales el Señor extiende sabiduría. Sin embargo, algo que se nos dice aquí es que si tú desprecias la sabiduría, tú como varón desprecias la sabiduría y la instrucción, eres un insensato. Este varón, que ya siente atracción por las señoritas, debe ser plenamente conocedor de las doctrinas bíblicas para que así pueda dirigir piadosamente su hogar. Debe saber que no se trata solo de tener una mujer, sino de guiarla en el Señor junto con todos los hijos que Dios le dé. Tan solo con eso. Estar claro qué enseña la Escritura con respecto a la natalidad, al trabajo, a la educación y a todas las áreas de la vida. ¿Qué enseña la Escritura? Respecto de la natalidad. La Escritura nos establece ese principio mundano de pocos hijos. ¿Qué enseña la Escritura en relación de eso? No sé, yo nada más quiero tener mujer y ya. ¿Qué enseña la Escritura con respecto del trabajo? ¿Qué enseña la Escritura con respecto de la educación? ¿Qué enseña la Escritura respecto del rol como varón en el matrimonio? ¿Qué enseña la Escritura de cómo ser cabeza del hogar? Entonces, es por eso que este varón que ya siente atracción por una señorita debe estar consciente de las doctrinas bíblicas para que no llegue en la ignorancia y en el desconocimiento, para que pueda dirigir un hogar. Este conocimiento de las Escrituras es un preparativo para solidificar ese carácter. Otro, la oración.
Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Uno de los distintivos de los piadosos es la oración. Eso implica que debe estar siendo expuesto a la predicación de la palabra de Dios. Por eso que les insistimos, escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto. ¿Ya escuchó? No. ¿Ya escuchó? No. ¿Ya escuchó? No. ¿Por qué? Porque desprecian la palabra. Aquel que no atiende diligente a la palabra de Dios, apartando su oído para oír la ley de Dios, entonces su oración también es rechazada o abominable. Entonces, no pensemos, bueno, como Dios es bueno, pues va a oír mi oración. No, primero tú debes prestar atención a la ley de Dios. Si tú no prestas atención a la ley de Dios, Dios va a desechar la oración de aquel que no presta atención a su ley. La oración es un distintivo de un verdadero creyente. Pero la oración, hermanos, también, como decía un escritor, es que si en una casa se carece de oración, es como si se careciera de techo. Es decir, está abierto a todos los males. Y un varón debe estar acostumbrado a la oración. No debe ser algo desconocido para él, una oración. Y esto debe comenzar con su oración personal. Porque si no ora él solo a esa edad, ¿cómo espera guiar todas las oraciones de su futura familia? Por ello, todos los varones deben estar siendo entrenados en la oración. Deben ser puestos por sus padres a dar gracias a la hora de los alimentos y así. Pero si no quiere orar cuando se le encomienda ahora, ¿cómo llevará a su familia en oración? El hombre, estamos hablando del hombre de 20 años, debe prepararse en oración. Esto no debe ser algo que sea un sacrificio enorme. Sino que al ser expuesto a la palabra de Dios, debe acudir al Señor en oración. Porque aquel que ora demuestra o da muestras, quiero decir, de que el Señor ha operado en su vida. Y una de las cosas de los hijos de los creyentes es que los hijos de los creyentes no deben ser incrédulos. No, que ore mi papá. Yo no oro porque yo no creo en su Dios. ¿Será eso congruente? Bien, otro aspecto dentro de los preparativos para los varones, la fe. Si bien los padres no pueden producir la fe en sus hijos, es deber de los padres educar a sus hijos en la fe cristiana. Es decir, esta fe es un concepto de fe. Esta no es la fe salvadora. Esta clase de fe por la cual los varones que están en este camino de solidificar su carácter
es que pueden diferenciar las cosas, lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, lo inmoral de lo moral, lo bueno de lo malo. Pueden hacer diferencia. Ese poder hacer diferencia de esas cosas es un concepto de fe que los padres debieron transmitirle a sus hijos mientras los estaban criando. Pero es responsabilidad de los hombres hacerse de esta fe. Comenzar a diferenciar las cosas, lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, lo moral de lo inmoral. Y muchas veces, hermanos, cuando no se puede identificar esto es porque hay una conciencia sumida en el pecado. Cuando da lo mismo la práctica del pecado o la práctica de la religión, esa es una situación tremendamente grave. A pesar de que algunos jóvenes no sean creyentes, en el sentido de haber experimentado la regeneración, esto no los excluye de sus deberes de atender los asuntos de la fe, pues en cierta medida pueden apreciar, aunque sea de manera intelectual, algunas cosas de principios espirituales. Si bien los jóvenes, varones, hombres de 20 años, es posible que no hayan experimentado la regeneración, eso no es imposible, es posible que no lo hayan experimentado, esto no los excluye de atender los deberes de la fe. Porque las palabras que se expresan en un púlpito no son palabras desconocidas que no puedan apreciar de manera intelectual. Las pueden recibir de manera intelectual. Y aún el Señor puede conceder operaciones, aunque sea una formación y una crianza y un entrenamiento. Aún en eso el Señor concede gracia. Sin gracia, hermanos, no podemos hacer absolutamente nada. Y no estamos diciendo que eso es igual a la regeneración. Pero el Señor concede esas operaciones para que ese carácter se vaya formando. En otras palabras, deben rogar la regeneración al Señor. Pero mientras eso ocurre, ustedes no deben ser ateos, incrédulos, escépticos o rebeldes a la palabra de Dios, ni al consejo pastoral. Incrédulos es que, aún recibiendo las verdades, las nieguen. Ateos es que digan que no quieren nada de la religión. Escépticos es que estén a la mitad entre querer y no querer la religión. Rebeldes es cuando se levantan contra lo que dice la Escritura. ¿Qué es la rebeldía? Bueno, la Escritura dice no matarás. Como la Escritura dice no matarás, entonces yo voy y le doy a aquel. Eso es rebeldía. Mientras ocurre la regeneración, que deben estar rogando al Señor, no deben ser ateos, incrédulos, escépticos o rebeldes a la palabra de Dios ni al consejo pastoral. No puede ser que seamos obedientes a la palabra de Dios y desechemos el consejo pastoral. No hay congruencia. Otro preparativo, la obediencia a sus padres. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:12.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si un hijo no aprende sujeción a los padres, ¿cómo espera dirigir un día una familia? Se forman hábitos de obediencia. Y si los hijos no obedecen cuando están en una etapa de formación y de crianza, se les debe disciplinar. No, ¿yo cómo le voy a dar? Pobrecito. Miren sus ojitos tan azules que los tiene. ¿Cómo le voy a dar? Si está bien bonito. Ay, tan chulo que es mi niño. ¿Cómo le voy a dar? Es que entienden hablando con ellos. No hemos entendido los principios bíblicos, hermanos. La única forma en la que los hijos van a aprender es dándoles disciplina y corrección. No van a aprender con cientos de explicaciones. Incluso, hermanos, muchas explicaciones producen lo contrario a la fe y producen lo contrario a la obediencia. Por eso dice otro texto: te obligué a andar en este camino. Porque los hijos no quieren andar este camino. Por eso los padres vienen y le obligan a sus hijos. Son los padres los que saben lo que es mejor para sus hijos. Y son los padres los que deben imponerle a los hijos, en la edad de formación, aquello que deben hacer. Eso se debió haber trabajado durante toda su infancia. Pero volvemos nuevamente. Si por alguna razón esto no fue una constante en la formación, ahora es necesario rogar esas operaciones al Señor para no andar sin consejo. Bien, un preparativo más. Observar el día de reposo y la adoración pública. Éxodo 20, del 8 al 11, dice la palabra de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Vayan ustedes, yo aquí me quedo en la casa. Eso no es posible. A pesar de que sea un hombre ya solidificado en su carácter, no debe despreciar el día de reposo y la adoración pública. Eso no es solamente para la familia y los hijos chicos, eso es un mandato para todos los hombres. Y dice la Escritura: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y es bueno que cuando los hijos están siendo criados o están en la etapa de formación, se sienten al lado de sus padres. Pero llegada a la edad solidificada, es decir, a los 20 años, el hombre ya no debe esperar a que lo levanten, que le digan si quiere ir a la adoración pública. Él mismo debe levantarse, él mismo debe de cumplir sus responsabilidades. Si quieren porque va a pensar, si quieren que vaya, que me levanten, que me rueguen para que vaya. Es
responsabilidad de los hombres observar el día de reposo y la adoración pública. Tienes 6 días para trabajar y uno para santificarlo al Señor. No es que yo tengo otras actividades el lunes y no puedo ir al día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para el Señor tu Dios. En ese día no se hacen obras de compra, de venta o de trabajo. Ni tú ni pongas a otros a trabajar. Entonces es obligación de aquellos que se están solidificando y que son hombres, por ellos mismos participar del día de reposo y participar de la adoración pública. Un preparativo más para responder como hombre. Utilizar el tiempo de forma productiva. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La palabra redimir en el original tiene la idea de comprar. Es la palabra exagorazgo, que significa rescatar de la pérdida. Es decir, nos otorga la idea de comprar algo, pero como a manera de rescate. En otras palabras, aprovechar el tiempo. Se debe rescatar el tiempo. Tal vez hubo tiempo perdido, pero ahora hay que rescatar el tiempo perdido. Hay que comprar tiempo. Ese comprar tiempo no puede referirse a ir y cambiar billetes por tiempo, sino que se refiere a hacer un uso bien administrado del tiempo. Porque resulta que después, en esta etapa es donde muchos hombres tienden a no cumplir con sus responsabilidades y a excusarse bajo la idea de no me dio tiempo. Se requiere de su compromiso para esta situación. No me dio tiempo. Pues, ¿qué tiene que hacer? No tiene hijos. No estuvo atendiendo a su mujer. No le dio tiempo. ¿No les parece lo más extraño del mundo que un joven no tenga tiempo? No está bien administrado. Pero que un joven diga que para no cumplir una tarea no tuvo tiempo es lo más absurdo del mundo. Que un hombre a los 20 años diga no cumplí porque no tuve tiempo, no tiene excusa en realidad. Es una forma de decir no quiero hacerlo. Un hombre a los 20 años no debe estar haraganeando. La haraganería es otro mal efecto del sistema de escolarización del Estado. Que el joven o adolescente puede haraganear todo lo que quiera. Al fin ya fue a clase, se hizo su tarea. El sábado no se levanta temprano. Pobrecito de mi hijito, toda la semana se levantó temprano. Duérmete, mijito, todo el sábado. No hagas nada. Además ya hiciste tu tarea, ¿no?
joven no debe estar haraganeando. Un hombre de 20 años no debe estar haraganeando. Lamentablemente, este sistema escolarizado, y nosotros pensamos, este sistema está bien. Y si se cumple allá, entonces cumple con todo lo demás. Es un engaño. No ha cumplido nada en casa. Pero como fue y según hizo la tarea, ya cumplió. Jóvenes en formación van según a la escuela y dedican todo el tiempo a la escuela y están allá en la escuela. Y viene el tiempo de entregar resultados y puras malas calificaciones. ¿Por qué? Porque está haraganeando. Porque se le consiente que no tenga otras actividades. Un hombre de 20 años, estamos hablando de estos hombres ya solidificados, que si tiene responsabilidades escolares y el trabajo, va a hacer lo posible por cumplir. Si el muchacho está de vacaciones o no encuentra trabajo, el padre debe llevarlo consigo a trabajar. Pero dirá alguno, pero no lo puedo llevar a trabajar a la fábrica donde trabajo. Pero es su responsabilidad ponerlo a trabajar. No significa que si un hombre se emplea en una fábrica, ya no debe enseñarle absolutamente nada a su hijo. Es su deber enseñarle a trabajar y ponerlo a trabajar. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Esta no es una promesa de prosperidad, pero nos está diciendo, el que se entrega a su trabajo tendrá para comer, pero el que se va con los haraganes verá la pobreza. Aquí no estamos diciendo cómo se obtiene la riqueza, ese no es el fin. Aquí nos está entregando un principio, que aquel que es diligente en su trabajo y no pierde el tiempo, obtendrá lo necesario. Pero el que está perdiendo el tiempo y quiere jugar todavía como niño y está en los videojuegos y está en algunos otros entretenimientos, la va a pasar mal. Bien, un preparativo más. Jóvenes, tengan presente su verdadera condición. Es lamentable que a los jóvenes de nuestro tiempo y a estos varones ya, hombres, no se les diga quiénes son realmente. Pero debemos dejarles claro que ustedes son descendientes de Adán, son pecadores, están totalmente depravados y por ustedes mismos no pueden ni quieren obedecer a Dios. El hecho de que tengan que cumplir sus responsabilidades como hombres no significa que hay que darles palmaditas para que lo hagan o pequeños incentivos para que se animen a hacer las cosas. No, no son campeones, no son lo mejor de lo mejor, no son los mejores estudiantes,
no son los más avisados en una cosa, no son superdotados, son pecadores y son torpes, que sin la misericordia de Dios nada podrían hacer. ¿Acaso no saben que están muertos en sus delitos y pecados? Dice la palabra de Dios en Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mientras ruegan por regeneración, siguen siendo hijos de ira. Mientras no sean regenerados, siguen haciendo la voluntad de la carne. Y están sujetos a sus pecados. Y debemos recordarles esto constantemente, hombres. No son hombres que serán ricos y que obtendrán la fórmula de cómo nunca tener necesidad de nada. No son súper fuertes y tienen abundancia de recursos. Les dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Esa es su condición, hombres, y deben recordarla constantemente. Finalmente deben prepararse para sus responsabilidades. Asumir que tienen responsabilidades por delante que cumplir. Ya no son unos niños. Deben dar pasos, deben dar o a tomar determinaciones para solidificarse como hombres. Rueguen al Señor por misericordia. Prepárense para tomar sus responsabilidades. Oremos.